Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos Moroni del capítulo 1 al capítulo 6 para guardarlos en la vía correcta. Y me da mucho gusto en este programa, este es el programa número 20, y darle la bienvenida a un amigo que se llama Braulio Sánchez. Bienvenido, Braulio. Muchísimas gracias, Ceci, por la invitación, y es un honor para mí poder estar aquí en tu programa y también pues compartiendo con la gente que ve Book of Mormon Central un poquito de las escrituras. Es para mí un gusto, Braulio. Yo he visto todos tus videos. Soy tu fan, ya te lo he dicho en varias ocasiones. Desde el primer video que tú subiste a las redes sociales, yo te sigo y me encanta. Me encanta tu manera de escudriñar las escrituras. Esos tesoros que tú encuentras, a mí también me encantan y me gustaría que hoy también los compartieras con el público de Te lo cuento en 10. Así que vamos, iniciamos con esto. En el capítulo de Moroni dice en la introducción que Moroni ya había terminado de contar cómo se habían exterminado estos dos pueblos, tanto los nefitas como los jareditas. Ya había hecho el compendio y dice que ya no pensaba escribir, pero decidió escribir estos temas que son tan importantes, Braulio, como es acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, y ya veremos durante estos capítulos todas las cosas que Moroni nos regaló en la recta final del libro de Mormón. ¿Qué piensas tú, Braulio, acerca de esto? Creo que es muy bueno el que Moroni haya tomado un tiempo para escribir más, y a veces cuando yo me pregunto el por qué decidió escribir más, ahorita que estudié vino a mi mente la idea de que en la época que va a explicarnos es la época de los discípulos de Jesucristo, después de que él visitó América. Entonces creo que él quería ayudarnos a entender un poquito cómo funcionaba la iglesia en su época de esplendor, cuando creció tanto. Y creo que esos capítulos pueden ayudarnos mucho a nosotros como miembros de la iglesia a meditar en cuanto a qué nos falta tal vez como miembro de la iglesia para hacer que brille un poquito más el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo. Hasta este punto, Braulio, han transcurrido 400 años después de que Jesucristo estuvo de visita ahí en el continente americano. Entonces, esta es la parte con la que decide Moroni cerrar. ¿Y te parece bien, Braulio, si leemos para las personas que nos ven el versículo 3 que me encanta de Moroni, capítulo 1, versículo 3, donde habla acerca de Cristo y dice la condición en la que él se encontraba? Sí, claro. Y yo, Moroni, dice el libro, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Fíjate, esa es una parte que cada vez que llego al libro de Moroni y leo esta parte, andar huyendo, Braulio, si nos pudiéramos poner en el lugar de Moroni como miembros de la iglesia y que hubiera una persecución para todo aquel que no negara a Cristo, imagínate andar huyendo, escondiéndose, porque él tenía temor por su vida, porque era exterminado, era muerto. Y también no solamente el que creyera en Cristo, sino creo que estaba muy dividido otra vez lo de los pueblos, porque dice, yo soy nefita y están matando a todos los nefitas que no niegan al Cristo. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de esto? Creo que sería una situación difícil. Creo que Moroni todavía la tenía un poquito más difícil, Ceci, si me permites pensar aquí un poquito en ello, porque Moroni no solo tenía que proteger su vida de que no lo encontraran, sino que él también tenía las planchas consigo. Si lo encontraban, no solo podría correr riesgo su vida, sino también toda la obra de las planchas. Yo siento que Moroni también por eso podría tener un poquito de peso extra en los hombros. O sea, si de por sí es difícil que te tengas que esconder para sobrevivir, me imagino que Moroni todavía tenía un poquito más de presión saber que él tenía las planchas. Él era el último profeta, el último de los últimos, y tenía las planchas en sus manos y tenía que asegurarse que estuvieran bien. Y él las estaba cuidando como si fuera un gran tesoro. Y fíjate, ese tesoro lo tenemos hoy en día en nuestras manos. Qué privilegio el que podamos leer sin necesidad de que nos persigan hoy en día. Por lo menos en nuestro país tenemos esa libertad de poder traer el libro para donde quiera y portarlo tal vez dentro de nuestra bolsa y poder leerlo cuando queramos. Y fíjate,
todo lo que costó, todo el sacrificio que costó, no tanto de Moroni, sino de todos los profetas de los cuales él compendió esta gran historia. Y en el capítulo 2, Braulio nos habla acerca del Espíritu Santo, y ahí quisiera que hiciéramos una pausa en este capítulo y habláramos de lo importante que es para nosotros la compañía del Espíritu Santo. Claro, a mí me gusta mucho, me llama la atención porque cuando les dice que van a confirmar gente, les van a conferir el don del Espíritu Santo, él también les pide que hagan una oración antes. Les dice que, dice el versículo 2, pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después de hacerlo pues ya vas a ir a confirmar a la gente, ¿no? Y a mí me llama la atención porque para mí me hace pensar en lo importante que es estar en sintonía con el Espíritu para hacer este tipo de cosas, dar bendiciones, participar en las ordenanzas, ministrar a otras personas, y creo que eso es justamente lo que aquí también enfatiza el Salvador, cuando que tenemos el privilegio de ver lo que Cristo les dijo a sus discípulos en privado, ¿no? Y creo que aquí era parte de recalcar la importancia de estar a tono con el Espíritu como miembros de la iglesia. Y el papel tan importante de nuestros días, Braulio, que no tuvimos ese gran privilegio que tuvo este pueblo en las Américas de poder ver a Cristo, poder palpar sus marcas. Hoy en día, esta es el regalo que tenemos, el poder tener la compañía del Espíritu, claro, siendo obedientes a los mandamientos y leyendo las Escrituras y manteniéndonos dignos. Yo creo que el Espíritu Santo siempre va a guiar nuestra vida. Y en el capítulo 3, Braulio, nos habla del sacerdocio, de esa autoridad que Jesucristo impuso o le otorgó a los discípulos, y ellos a su vez a todo el pueblo mientras se convertían, después de haberlos bautizado, después de darles el Espíritu Santo, también les dieron esta autoridad, y el poder de sacerdocio es lo que nos habla Moroni en el capítulo 3. Si me permites aquí un comentario, me parece a mí interesante que cuando les dice que ordenaban maestros o presbíteros, dice que los ordenaban para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de Jesucristo y perseverar hasta el fin, ¿no? Entonces me llama la atención que cuando habla del sacerdocio, habla de que era para ayudar a las personas a seguir a Cristo. Y me gusta mucho esa definición del sacerdocio, que es también una herramienta que Dios nos da para invitar a las personas a venir a Cristo. Claro que sí. Y ya todo mundo conoce y seguramente todo mundo identifica especialmente las personas que tienen el sacerdocio, y estoy recordando a los diáconos, a los presbíteros, más que nada, que son los que bendicen la Santa Cena. Seguramente ellos reconocen el capítulo 4 y el 5, donde vienen la bendición de los sacramentos. Pero ¿de dónde sacó Moroni estas oraciones con las que hoy en día se bendicen los sacramentos? Voy a invitarte a ver este video. Casi 400 años después del ministerio de Cristo entre los nefitas, Moroni registró en sus planchas las oraciones sacramentales nefitas en su totalidad y testificó que se utilizaron en la administración de la Santa Cena de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Estas palabras están claramente relacionadas con las palabras que el Salvador usó para administrar el sacramento en Tercer Nefi. Pero Tercer Nefi no dice exactamente cuáles fueron las palabras de las oraciones. Entonces, ¿cómo podía estar seguro Moroni en que lo que escribió era correcto? Por un lado, las palabras tradicionales de las oraciones sacramentales deben haber sido escritas en las planchas mayores cerca del tiempo de Jesús. También una conexión entre lo que escribió Moroni y lo que el rey Benjamín dijo al poner a su pueblo bajo convenio durante su discurso, también pudo haber desempeñado un papel en cómo los nefitas fueron capaces de recordar las oraciones sacramentales, palabra por palabra, después del ascenso de Cristo. Las palabras de Jesús probablemente reemplazaron el lenguaje de una rica historia de rituales para hacer convenios entre los nefitas, especialmente los del rey Benjamín. Es posible que Jesús usara el lenguaje familiar del convenio nefita para ayudarlos a recordar mejor. Además, las oraciones sacramentales se habrían implementado inmediatamente y, por lo tanto, se habrían memorizado rápidamente, lo que le da una fuerte transmisión tradicional de estas preciosas palabras. Cuando terminó el trabajo de su padre, Moroni comenzó a llenar los espacios en blanco que habrían dejado perplejos a los lectores del futuro. Y en ese punto, vio que era necesario incluir las oraciones sacramentales palabra por palabra.
Y ahora ya sabes por qué. Muchísimas gracias, Ceci, por compartir este video. Es bastante interesante. A todas las personas que nos están viendo, también hay un artículo escrito, no solo del video, hay más, y les invitaría a leerlo porque es muy interesante ver la relación que hay entre la oración sacramental que hizo Jesucristo cuando ministró a los nefitas, la invitación de convenio que hizo el rey Benjamín con los nefitas cuando les ministró, y la oración sacramental que Moroni pone ahí. Entonces yo diría que valdría mucho la pena, y de verdad les invito a que pasen a leer ese artículo que detona o que nos marca todas esas no coincidencias, quiero decir similitudes, y que la verdad se pone muy interesante indagar sobre lo que significan nuestros convenios en todas esas escrituras. Fíjate que ahorita que te escuchaba, Braulio, decir lo que significan esos convenios, pensé en la importancia que tiene hoy en día para nosotros participar de la Santa Cena, y mi mente se fue hasta cuando era niña. Yo me convertí a esta iglesia cuando tenía 11 años, o sea que ya hace mucho tiempo, pero recuerdo lo importante que era para mi mamá. Fíjate, tal vez no tuvo las palabras, estábamos recién bautizados en la iglesia, pero ella, me acuerdo que un día nos dijo, y era de la temporada, Braulio, cuando íbamos a la capilla los domingos en la mañana y en la tarde. En la mañana íbamos a las clases y a las 5 de la tarde de los domingos íbamos a la reunión sacramental. Yo pensaba como niña, si ya venimos en la mañana a la iglesia, ¿por qué tenemos que venir otra vez? Yo era de las más chiquitas. Sí. Y entonces mi mamá decía, porque en esta iglesia en las que nos bautizamos así es, y además vamos a participar de la Santa Cena. Y nos llevaba a veces, y nos llevaba a pie. A veces no teníamos para ir en camión en la mañana y en la tarde, entonces había que caminar como 5 kilómetros de la casa a la iglesia, pero íbamos casi corriendo. Y entonces mi mamá dijo, eso se me quedó muy grabado, dijo, porque si nosotros llegamos y no estamos a tiempo para participar de la Santa Cena, para mí, dijo mi mamá, es como si no hubiéramos venido a la iglesia. De niña yo no lo entendí totalmente, porque decía, ¿por qué mi mamá dice eso si de todas maneras cuando reparten la Santa Cena abren las puertas y podemos entrar? Y queda un montonal todavía de servicio. Sí. Vamos a escuchar los discursos y cantar, y eso, porque hasta ahí se terminaba la reunión sacramental. Yo decía, ¿por qué mi mamá dice eso si solo nos perdimos de 15 minutos? En mi mente de niña no alcanzaba a comprender esa comunión, ese momento tan grandioso, lo digo ahora, que tenemos en el trayecto de la Santa Cena cuando tomamos el pan y el agua para comunicarnos, para tener ese contacto directo con Dios y agradecerle por todo lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Fíjate que, Ceci, que a mí me parece interesante eso ahorita pensando en que ya vimos que hay similitudes entre lo que el rey Benjamín enseñó a la hora de hacer convenios, Jesucristo a la hora de la Santa Cena y Moroni. Y me llama la atención que pues sí al final son palabras diferentes, hay similitudes muy interesantes, pero ahorita que tú comentas que iban en la iglesia en la tarde y todo eso, a mí lo que me queda de estos capítulos es que la iglesia va a pasar por diferentes programas, podrá haber programas de ministración, de maestros visitantes, pero al final la esencia es la misma, el buscar a Cristo, el Espíritu, el sacerdocio. Eso siento que son la clave de los capítulos de Moroni, y aquí creo que Moroni quería transmitirnos lo que era realmente importante en la iglesia para nosotros. El defender y seguir a Cristo, que es el primer capítulo, el Espíritu, el segundo, el sacerdocio, las ordenanzas. Creo que Moroni nos está dando como una lección de lo que es central en nosotros en la iglesia y lo que debemos considerar con cuidado y agradecer que tenemos también en la iglesia. Totalmente de acuerdo. Y mientras escuchaba a Braulio pensaba, ¿no es este mismo Moroni que en la semana pasada, en los capítulos que estudiamos, decía que lo disculpáramos por su debilidad al escribir? Pero si en esta última parte de verdad que haz de cuenta que para mí como que concluyó la esencia de nuestra iglesia. Habló de la figura principal de esta iglesia, que es Cristo, nos habló del Espíritu Santo, nos habló del poder del sacerdocio, de la autoridad del sacerdocio, y ahora nos habla sobre la importancia de participar de los sacramentos. Y me encanta una parte de los sacramentos para que nosotros hagamos todo lo posible durante la semana de vivir vidas dignas, y que Dios y Jesucristo puedan inspirar nuestras vidas. O sea,
tener esa comunión con Él. Yo sé, Braulio, y amigos que nos escuchan, que nuestras vidas no son perfectas, que seguramente nos vamos a equivocar. Y ese momento, cuando estamos participando de la Santa Cena, es el preciso momento para reconocer lo que Cristo hizo por nosotros al sufrir en la cruz y lo que pasó en el Getsemaní con Él, pero también es un momento para prometerle a Él que estamos dispuestos a mejorar nuestras vidas. Entonces, tenía mucha razón mi mamá cuando decía que esa era la parte más importante de los domingos, participar de la Santa Cena. Vale la pena esforzarnos, arreglar todos nuestros asuntos el sábado por la noche, levantarnos muy temprano los domingos ahora que regresemos nuevamente a la capilla, cuando pase lo de esta pandemia, y que le tomemos tanta importancia como el tiempo que se tomó Moroni para escribir acerca de estas 2 oraciones sacramentales. Claro. Y ahorita que mencionaste, a mí me quedó lo que mencionaste de Moroni diciendo soy imperfecto para escribir. Creo que Moroni llega a ser un ejemplo para nosotros como miembros de la iglesia, como tú dijiste, que no somos perfectos, que tenemos, no sé, debilidades. Y tal vez como por ejemplo algo que yo veo que muchos luego los miembros decimos o decían, no sé, ahorita que no hay actividades no tanto, pero decimos, es que los miembros siempre empezamos tarde las reuniones o las actividades, ¿no? Somos muy impuntuales. Pero a mí me llama la atención que este capítulo de Moroni, él dice, ok, antes dijo, soy débil en escribir, pero si hay algo que no me falla, si hay algo que no voy a dejar, es mi fe en Cristo. Podré tener 1001 defectos, podré llegar tarde a la actividad, podré no escribir bonito, pero si algo tengo firme es mi fe en Cristo. Y creo que ese es un ejemplo genial que nos deja Moroni en estos capítulos. Sí, es cierto. Fíjate, hablando de eso, de la convicción tan grande que tenía Moroni de no negar al Cristo, Jack Welch es un director y un profesor de BYU, precisamente director de esta fundación. Me encanta la cita donde dice, no debemos negar al Cristo. Y permíteme leer un poquito de lo que él escribe aquí. Cuando Moroni terminó de resumir el libro de Éter, probablemente no esperaba sobrevivir para poder escribir más. Con su fe todavía poderosamente fuerte en medio de la muerte de su pueblo, declaró, yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Y en la parte final dice, al participar de la Santa Cena y renovar nuestros convenios bautismales, tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo y prometemos recordarlo siempre. Aquí, Ceci, en el capítulo 6, que ya es el final de esta semana de Ven, Sígueme, hay una parte que me gusta mucho porque ahora habla del bautismo, ¿no? Ya nos habló de las oraciones sacramentales, ahora del bautismo, y dice que cuando la gente se bautizaba, llevaban un registro de la gente para poder ministrarles. Y creo que en esta época, ahora que tenemos la administración, no solo hermanos y hermanas visitantes, ¿no? Orientadores, creo que es súper importante en esta época de pandemia el ver y voltear este ejemplo que Moroni nos da de la iglesia en su plenitud de funcionamiento y recordar que eso es parte del plan de Dios, que nosotros nos ministremos y que al final seamos herramientas en las manos de Dios, porque al final es el gran director de la orquesta, solo somos nosotros un músico que está colaborando en esta orquesta y Él nos permite ayudar a los demás, y por medio de ese servicio que nosotros damos, otros pueden sentir al Señor cerca y otros pueden llegar a sentir la influencia del Señor, que Él les acompaña, que Él les ama y que Él nunca se irá de su lado. Su paz disipa mi temor y oigo su voz. En la dificultad mis cargas lleva, jamás se irá, lo ha prometido. En la aflicción siento su mano, jamás se irá, pues se lo ha prometido. Su gracia da en mi debilidad, jamás se irá, pues se lo ha prometido.
Braulio, me encanta esta canción. Sin duda, creo que la escuché una vez en tu programa y me comuniqué contigo y te pregunté que si era tu voz. Te felicito, Braulio. La letra está, mira, muy ad hoc para estos tiempos. Yo creo que se renueva en nosotros esa confianza que debemos de tener en Cristo. La verdad es que nunca estamos solos, aunque aparentemente nos sintamos solos en alguna parte de nuestra vida o por las pruebas o las experiencias que nos ha tocado vivir. Yo sé que nunca nos va a dejar solos. En efecto, y de hecho, esa es una de las razones por las que tenemos actualmente su iglesia, porque Él no nos deja solos. Él ha establecido su iglesia una vez más en la tierra para ayudarnos y bendecir nuestras vidas, para tener una vez más fe en Cristo, tener una porción del Espíritu, tener ordenanzas, tener el sacerdocio que nos permite finalmente llegar a todas las ordenanzas y la meta máxima es llegar a ser como Él, llegar a su presencia, y esa es la bendición con la que contamos, el poder tener familias eternas y saber que algún día viviremos en la presencia de Dios, y eso es de verdad que la muestra plena del amor de Dios. Muchas gracias, Braulio, por ese testimonio y esas palabras. Esperamos, amigos, que hayan disfrutado. Te lo cuento en 10. No olvides suscribirte al canal, te invitamos, vamos a dejarte la liga también para que sigas a Braulio. Y Braulio, ¿cuáles son los canales donde te pueden seguir las personas? El canal se llama Elden's Mission, ahí pueden encontrar, subimos video cada semana, igual que en cuanto a ven, sígueme. Oigan, amigos, entonces a escuchar y a ver los videos de Braulio, que yo también soy su fan. Te agradezco mucho, Braulio. Muchas gracias. Y amigos, muchas gracias a ti. Comparte este video y nos vemos a la próxima.